La mayoría de la gente cree que la ciudad duerme a las 3 de la mañana. Pero para algunos, es la hora de las últimas oportunidades. La hora de los turnos que se alargan, la hora de la soledad y la hora de las cosas que acechan en la oscuridad. Aquella noche, el protagonista estaba a punto de terminar su turno. Cansado, agotado, solo quería volver a casa. Pero entonces, su teléfono vibró. Una notificación inesperada. Un pedido a las 3 de la mañana. La hora era extraña, y la dirección era un lugar que nadie en su sano juicio visitaría a esa hora, el viejo distrito. El cementerio de la ciudad. Pensó en el dinero extra. Pensó en terminar rápido. Pero no sabía que ese último pedido no era solo una entrega. Era una invitación a un lugar donde el miedo es palpable y donde la realidad se retuerce. Estás a punto de escuchar la historia del último pedido. Y te aseguro, nunca volverás a ver un repartidor de la misma manera. La ciudad duerme, pero mis ojos están abiertos, dolorosamente abiertos. El reloj marca las 2:47 de la mañana y el motor de mi motocicleta ronronea bajo el frío de la noche. El aire de noviembre es cortante, penetra las costuras de mi chaqueta y se instala en mis huesos. El cansancio es una manta pesada que me envuelve, un zumbido constante en mis oídos. El olor a gasolina y pizza se mezcla en el aire quieto de la madrugada. No hay tráfico, solo el eco solitario de mi motor en las calles vacías. He estado entregando pedidos desde las 7 de la tarde. Son horas de moverme en la penumbra, de ser una sombra fugaz en la periferia de la vida de otros. La fatiga es profunda, una especie de estupor que nubla la mente y ralentiza los reflejos. Cada vez que miro el teléfono, la luz azul me golpea como un puñetazo, pero tengo que seguir. Las últimas horas son las más rentables y también las más solitarias. La ciudad pequeña se siente aún más pequeña cuando todos están en cama. Solo quedamos yo y la oscuridad. Mis manos están entumecidas por el frío, aferradas al manillar. Conozco cada bache, cada esquina y cada semáforo de esta ciudad. Es una familiaridad triste y repetitiva. La luz de la luna ilumina los tejados mojados por el rocío de la noche y las farolas proyectan sombras alargadas que parecen moverse con el viento. Los negocios están cerrados, sus vitrinas reflejan la nada. Es una rutina que se repite noche tras noche, un ciclo infinito de entregas rápidas y esperas en silencio. El silencio es denso. A veces, solo escucho mi propia respiración y el sonido del viento. Es un silencio que se siente más pesado que el ruido del día. Las pocas personas que veo a estas horas son figuras borrosas, un coche de policía patrullando, un trabajador solitario saliendo de un turno. Somos fantasmas en una ciudad dormida. La monotonía de la ruta me adormece, un estado de semiconsciencia en el que el tiempo se disuelve. Solo existe la siguiente dirección y la necesidad de llegar. La mente divaga en la noche. Pienso en la cama caliente que me espera, en la ducha que necesito tomar, en las horas de sueño que desesperadamente anhelo. Pero todavía hay trabajo por hacer. La mochila térmica en mi espalda irradia un calor tenue, un recordatorio constante de mi propósito. Soy un engranaje en la máquina de la comodidad nocturna, llevando sustento a quienes deciden quedarse despiertos. Es un trabajo sin glamour, pero es mío, y en la quietud de la madrugada, lo valoro por la simpleza de su objetivo. Mis pies están fríos dentro de mis botas. Hago una parada rápida en una gasolinera para estirar las piernas y tomar un café rancio. El empleado detrás del mostrador parece tan cansado como yo, un compañero de la noche. Intercambiamos un asentimiento silencioso. No se necesitan palabras en este mundo nocturno. El café no hace mucho, solo un leve pinchazo de energía. Regreso a la moto, sabiendo que cada minuto que pasa me acerca al final del turno. La paciencia se está agotando. La ciudad tiene una belleza lúgubre a estas horas. Las luces de neón de los pocos bares abiertos son manchas de color en la oscuridad.
Las casas parecen pequeñas fortalezas, refugios de calor y vida. Yo estoy afuera, en la calle, expuesto al frío y a la soledad. Es una sensación extraña de ser el único testigo de una ciudad en reposo. No hay risas, no hay música, solo el pulso lento de la noche. Es un mundo muy diferente al del día, un mundo más crudo y honesto. He desarrollado un sexto sentido para las calles a esta hora. Sé dónde están los perros que ladran, dónde se forman los charcos y dónde es probable encontrar un atajo. Mi mente está en piloto automático, mis movimientos son mecánicos. El tiempo se estira y se comprime al mismo tiempo. Siento que he estado en esta moto durante días, pero también siento que la noche acaba de empezar. Es la distorsión del tiempo que viene con el agotamiento. La ciudad me traga y me escupe en cada entrega. Los pedidos a esta hora suelen ser sencillos. Comida rápida, a veces un postre. Clientes que no quieren cocinar, o que están estudiando, o que simplemente no pueden dormir. Siempre es una interacción breve, un intercambio rápido de dinero o un simple gracias antes de volver a la carretera. La mayoría de las veces, la puerta se abre solo lo suficiente para pasar la bolsa, sin una cara visible. Son transacciones sin rostro en la oscuridad. El sonido de la notificación del pedido es la única interrupción en el silencio. Es un sonido electrónico, chirriante, que me saca del letargo. Me obliga a enfocarme, a leer la dirección, a calcular la ruta. Es el recordatorio de que mi trabajo aún no ha terminado. Cada vez que suena, siento una punzada de resignación y otra de alivio. Resignación porque aún no estoy en casa, alivio porque es dinero extra en mi bolsillo. La luna se oculta detrás de una nube, sumiendo la calle en una oscuridad aún más profunda. Me siento como si estuviera nadando en tinta. La visibilidad disminuye y tengo que confiar en mi intuición y en la tenue luz de mi faro. El frío se intensifica y me froto los brazos para intentar generar algo de calor. La ciudad parece más grande y más inhóspita en esta penumbra. Los árboles parecen figuras amenazantes, los edificios, monstruos silenciosos. Esta noche en particular, la monotonía se siente más pesada. El cansancio me está afectando de una manera diferente. Siento una extraña inquietud bajo la superficie. Es como si el silencio estuviera cargado de electricidad estática, una tensión no declarada. Normalmente, la noche es aburrida, pero esta noche se siente diferente, como si algo estuviera a punto de romperse en la tranquilidad. Es una sensación que no puedo explicar, solo sentir. El tráfico es inexistente, lo cual es bueno para las entregas, pero malo para mi estado de ánimo. La ausencia de otros coches me hace sentir aún más solo. No hay nada que distraiga mi atención de la carretera vacía. Las luces de la calle parpadean ocasionalmente, aumentando la sensación de que algo no está bien. Es una noche de sombras y susurros, aunque no haya nadie susurrando. El último pedido que hice fue a un apartamento en el centro. Una mujer me saludó con una sonrisa cansada y me pagó. Su interacción fue breve y normal, pero me quedé con la sensación de que ella estaba tan agotada como yo. Hay una hermandad silenciosa entre los que viven y trabajan en estas horas. Una comprensión mutua de la dificultad de la noche. Es un pequeño consuelo antes de volver a la soledad de la moto. El viento aumenta ligeramente, trayendo consigo un olor a tierra mojada y algo más, algo indefinible, quizás a óxido o a algo viejo. Los faros de mi moto iluminan un cartel de "se vende en una casa abandonada". Hay muchas de esas casas en esta ciudad, recordatorios de tiempos mejores o de negocios que fracasaron. Son como cicatrices en el paisaje urbano. A estas horas, se ven más sombrías y olvidadas. Mi teléfono se enciende con una actualización de ruta. Solo me quedan unos minutos para llegar a la zona principal de la ciudad. El estómago me ruega por algo de comida, pero sé que no debo detenerme. El turno está casi terminado. El aire fresco en mis pulmones es lo único que me mantiene despierto. El reloj avanza lentamente, cada segundo una eternidad.
Solo un poco más, me dijo. Solo un poco más. La tranquilidad de la ciudad es engañosa. A veces, parece demasiado perfecta, demasiado inmóvil. Es una quietud que te hace sentir que algo se esconde justo debajo de la superficie. Esta noche, esa quietud es más fuerte que nunca. No hay ruidos de animales, no hay sirenas lejanas. Solo el zumbido constante de mi moto y el sonido de mis propios pensamientos. La ciudad es una tumba a esta hora, una tumba silenciosa y gigantesca. Me detengo en un semáforo rojo. Miro a mi alrededor. El reflejo de mi rostro en el casco parece extraño, distorsionado por el agotamiento. Veo a un hombre que solo quiere irse a casa, un hombre que está listo para desconectarse del mundo y dormir. La luz cambia a verde y arranco con una sensación de alivio. La carretera me llama, prometiendo el final. Me dirijo hacia la zona que conozco mejor, el centro. Es donde suelen concentrarse los pedidos de última hora. No espero nada fuera de lo común. Solo espero un último pedido rápido, una última entrega y luego la paz. La rutina es mi refugio, mi zona de confort en la oscuridad. Sigo el camino habitual, confiando en la familiaridad de las calles. La calma antes de la tormenta. Así se siente. Una noche tranquila y sin incidentes, como muchas otras. Pero hay una diferencia sutil. Es una sensación de que la noche no ha terminado de decir su última palabra. El aire es pesado. La ciudad espera. Yo espero. Y luego, el teléfono vibra en mi bolsillo, un sonido que rompe el silencio de la madrugada. El último pedido. Me encontraba en el límite de la ciudad, en la zona de servicio donde la señal es mejor y el aire un poco más limpio. Había guardado el último recibo del pedido anterior y estaba a punto de pulsar el botón de desconexión en la aplicación. Mi dedo estaba literalmente sobre la pantalla, listo para terminar la noche. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios. La libertad estaba a un toque de distancia, la promesa de una ducha caliente y unas cuantas horas de sueño ininterrumpido. Podía sentir el peso de la mochila térmica disipándose. Era el momento más dulce de la noche. Justo entonces, mi teléfono vibró. No fue solo una vibración, fue un pulso agudo y persistente que me sacudió la mano. Me sobresalté. Era un sonido inusualmente fuerte, como si la aplicación exigiera mi atención. Fruncí el ceño y miré la pantalla. La notificación parpadeaba, brillante y urgente en la oscuridad de la madrugada. Un nuevo pedido. Miré la hora. 3 de la mañana. Una punzada de incredulidad me recorrió. ¿Quién pide comida a las 3 de la mañana en esta ciudad? Las luces del teléfono revelaron los detalles. El restaurante estaba a poca distancia, pero la dirección de entrega. La dirección me hizo dudar. Era en el extremo opuesto de la ciudad, lejos de las zonas residenciales, cerca de donde la carretera se desvanece en el bosque. La dirección era extraña, casi familiar. No coincidía con ninguna de las rutas habituales. En una ciudad pequeña como la nuestra, conoces cada calle, cada vecindario. Pero esta dirección sonaba como una que se había borrado del mapa hace años. Un área que no estaba marcada en el GPS de forma clara. La notificación no solo era tardía, sino que también era fuera de lugar. El cansancio me imploraba que la rechazara. Mi instinto me gritaba que volviera a casa. Pero la aplicación también mostraba una bonificación por hora pico, a pesar de que no había pico alguno a las 3 de la mañana. Era un incentivo demasiado bueno para ignorarlo. Mis dedos, acostumbrados a la rutina de aceptar pedidos, actuaron antes de que mi mente pudiera procesar la extrañeza de la situación. Acepté el último pedido. Guardé el teléfono y miré hacia la oscuridad que me esperaba. Una repentina inquietud se instaló en el ambiente. La tranquilidad de la noche se sentía diferente ahora, ya no era una calma reconfortante, sino una quietud tensa y cargada. Era como si la ciudad misma supiera que había tomado una decisión equivocada.
Encendí la moto. El motor, que antes me había parecido un sonido amigo, ahora sonaba agresivo en el silencio de la madrugada. La pantalla del GPS se iluminó, trazando la ruta hacia la dirección desconocida. Miré hacia adelante, hacia el camino que se abría en la oscuridad, sin saber que este viaje sería el último que haría en esta noche, y el primero en una experiencia que no olvidaría jamás. La pantalla de mi teléfono brillaba con la ruta trazada, pero mi mente se detuvo en el nombre de la calle. No era una calle cualquiera. Era una dirección que la gente de la ciudad solía mencionar en voz baja, un lugar que había sido borrado de los mapas oficiales hace años. El GPS me indicaba un punto en lo que solía ser el viejo distrito, una zona que había sido abandonada por completo. Mis ojos se fijaron en las coordenadas y un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Esa zona era conocida por una historia de demolición fallida. Hace décadas se había planeado un proyecto de renovación urbana masivo que nunca se completó. Las constructoras se retiraron abruptamente, dejando a medio terminar la destrucción de los edificios. La gente se fue, las casas quedaron vacías, y el lugar adquirió una reputación siniestra. Se decía que el lugar estaba maldito, que las almas de los que vivían allí antes de la demolición nunca se fueron. Había oído las historias, los rumores de luces parpadeantes y sonidos extraños que venían de las ruinas. Eran leyendas urbanas que los lugareños contaban para asustar a los recién llegados. Nunca les había prestado mucha atención. Eran solo historias, ¿verdad? Pero ahora, el GPS me estaba guiando directamente hacia el epicentro de esas leyendas. La ironía era cruel, el último pedido de la noche me llevaba al lugar más inquietante de la ciudad. Mi primer impulso fue cancelar el pedido. Podía hacerlo fácilmente. Podía simplemente apagar la aplicación y volver a casa. La fatiga me empujaba hacia esa decisión. Pero había algo en la naturaleza del pedido, la hora, la bonificación, que me hacía dudar. Era el último tramo de mi turno, la última oportunidad de ganar dinero antes de que saliera el sol. La idea de volver con las manos vacías después de aceptar el pedido era frustrante. Además, había una extraña curiosidad. ¿Quién vivía allí? ¿Y por qué pedían comida a estas horas? La aplicación no mostraba ningún error, la dirección parecía válida para el sistema. Tal vez alguien se había mudado recientemente, o tal vez era solo un error del GPS. Traté de racionalizar la situación, de convencerme de que no había nada de qué preocuparse. Pero la inquietud persistía, un nudo frío en mi estómago. Me detuve en el arcén de la carretera, con el motor en ralentí. La noche era inusualmente silenciosa. No había coches, ni siquiera el sonido de los grillos. Solo el zumbido constante de mi moto. Miré la pantalla de nuevo. La ruta era clara, pero el destino era una mancha oscura en el mapa. Una zona que nadie visitaba a menos que fuera absolutamente necesario. Y yo, un simple repartidor de comida, estaba a punto de entrar en ella. El miedo es una cosa extraña. No es solo un escalofrío, es una sensación de que algo fundamentalmente no está bien. Sentí eso en ese momento. Una advertencia silenciosa que me decía que me alejara. Pero el agotamiento y la terquedad se combinaron para anular esa advertencia. Quería terminar mi turno. Quería irme a casa. Y este pedido era el último obstáculo. Apreté los dientes y volví a arrancar la moto. Es solo una entrega, me dije a mí mismo. Es solo una dirección extraña. No hay nada ahí que pueda hacerme daño. Traté de enfocarme en la comida que llevaba en la mochila, en el calor que irradiaba. Era un objeto tangible, real. Pero el destino se sentía irreal, como algo sacado de una pesadilla. La ruta me llevó por calles que conocía, pero que se volvían progresivamente más oscuras y menos transitadas. Los edificios se volvieron más viejos, las luces de la calle más escasas. La ciudad se estaba desvaneciendo detrás de mí, reemplazada por un paisaje de abandono.
Era como si estuviera viajando en el tiempo, hacia una versión más sombría y olvidada de mi propia ciudad. El aire se volvió más frío a medida que me acercaba al viejo distrito. El viento soplaba con un gemido bajo a través de las calles vacías. Las sombras se alargaban y se retorcían con cada farola que pasaba. La atmósfera era pesada, cargada de una sensación de historia y tristeza. Los rumores sobre el lugar ya no parecían tan descabellados. Me pregunté si alguien más había aceptado pedidos en esta zona. Probablemente no. La mayoría de los repartidores evitan las zonas remotas a estas horas. Yo era el único lo suficientemente tonto o lo suficientemente desesperado para hacerlo. La soledad se volvió palpable, una presencia fría que me acompañaba en el viaje. No había nadie más en la carretera. Solo yo y la oscuridad. El GPS me indicó que girara en una calle lateral. Era una calle estrecha y sin pavimentar, flanqueada por árboles viejos y retorcidos. El camino estaba lleno de baches y escombros. Tuve que reducir la velocidad para evitar dañar la moto. El silencio se hizo aún más profundo, roto solo por el sonido de las piedras bajo mis ruedas. Era un silencio que te hacía sentir que estabas siendo observado. A medida que avanzaba, los edificios abandonados se volvieron más frecuentes. Eran cáscaras vacías, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. Parecían esqueletos de casas, testigos silenciosos de un pasado olvidado. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, creando un paisaje de sombras y ruinas. Era un lugar que la naturaleza estaba reclamando lentamente. Sentí una punzada de pánico. ¿Qué estaba haciendo aquí? Podría haberme ido a casa. Podría haber cancelado el pedido. Pero ya era demasiado tarde. Estaba en lo profundo del viejo distrito, y la única forma de salir era completar la entrega. La adrenalina comenzó a bombear en mis venas, reemplazando el cansancio con una urgencia fría y afilada. La dirección que buscaba estaba al final de la calle. El GPS me indicaba que estaba a solo unos metros. Miré hacia adelante, tratando de distinguir la casa en la oscuridad. Los árboles proyectaban sombras densas, ocultando la vista. El aire se sentía más pesado, más opresivo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar. Apreté el acelerador ligeramente, queriendo terminar esto lo más rápido posible. La moto avanzó lentamente por el camino lleno de escombros. Cada metro que avanzaba se sentía como un paso hacia lo desconocido. Los edificios abandonados a mi alrededor parecían más grandes y más amenazantes. Estaba solo en este lugar, y la sensación de vulnerabilidad era abrumadora. El miedo se mezclaba con la determinación. No iba a dejar que una dirección extraña me asustara. Soy un repartidor, y mi trabajo es entregar. Esa era mi única misión en ese momento. Ignoré los escalofríos y me concentré en la pantalla del GPS, buscando el número de la casa. El último pedido. Solo un poco más. La luz de mi faro iluminó un cartel oxidado en la entrada de una calle lateral. Calle de la Demolición. El nombre me hizo sentir un escalofrío. Era un recordatorio de por qué este lugar estaba abandonado. Era un lugar de fracaso y olvido. Y yo estaba a punto de entrar en él. El teléfono vibró de nuevo, indicando que había llegado a la zona de entrega. Me detuve. El motor de la moto se apagó y el silencio volvió a caer sobre mí. Era un silencio diferente ahora, un silencio que se sentía cargado de expectación. Miré a mi alrededor, tratando de ver la casa. Estaba allí, al final de la calle. La casa que buscaba. Y no se parecía a las otras ruinas. Estaba intacta, como si el tiempo no la hubiera tocado. Una anomalía en un lugar de destrucción. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. La entrega estaba a punto de comenzar. El motor de mi moto rugió mientras me adentraba en la zona remota. La transición fue abrupta. En un momento estaba en las afueras de la ciudad, donde aún había alguna luz de farola y la promesa de civilización.
Al siguiente, me sumergía en una oscuridad total. Era como cruzar una línea invisible. El aire se volvió más frío, y el silencio se hizo más profundo y amenazante. Las pocas luces que quedaban en la distancia se desvanecieron rápidamente en el horizonte. La carretera principal se convirtió en un camino estrecho y sinuoso, flanqueado por árboles que parecían extender sus ramas como garras hacia mí. La luz de mi faro apenas rompía la oscuridad, revelando un paisaje de ruinas y abandono. No había señales de vida, ni siquiera el ladrido de un perro o el sonido de un grillo. Era un vacío absoluto, un lugar olvidado por el tiempo y la gente. El aislamiento era abrumador. Cada metro que avanzaba, la sensación de estar solo en el mundo se intensificaba. El ruido de mi motor era el único sonido, y parecía increíblemente fuerte en esta quietud sepulcral. Se sentía como si estuviera gritando en una iglesia vacía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tamborileo constante que resonaba en mis oídos. La adrenalina había reemplazado por completo el cansancio. Ya no estaba agotado, estaba asustado. El paisaje a mi alrededor era un testamento a la desolación. Las casas que bordeaban el camino eran solo cáscaras vacías, con ventanas rotas que parecían ojos sin alma. Los techos se habían derrumbado, y las paredes estaban cubiertas de grafitis y enredaderas. Era un cementerio de sueños fallidos, un monumento a la demolición incompleta. La luz de la luna apenas iluminaba la destrucción, dándole un brillo fantasmal. Me aferré al manillar, tratando de mantener la calma. Pero era difícil. El aire se sentía pesado, cargado con un olor a moho y polvo viejo. Había una sensación de que algo no estaba bien, de que este lugar no debería ser visitado a estas horas. Las sombras proyectadas por los árboles y las ruinas se movían y se retorcían en la periferia de mi visión, engañando a mis ojos cansados. La moto avanzaba lentamente, y cada bache en el camino me hacía saltar. No había pavimento, solo tierra y escombros. Tuve que concentrarme en la carretera para evitar una caída, pero mi mente seguía divagando hacia el miedo. El miedo era una presencia física en el aire, un escalofrío que me recorría la piel. Me pregunté si había alguna forma de dar la vuelta, de escapar de este lugar. Pero sabía que no podía. La dirección estaba ahí, y tenía que llegar a ella. Era mi responsabilidad como repartidor, una responsabilidad absurda en estas circunstancias. Sentía una ira creciente hacia la persona que había pedido comida a este lugar, una ira que se mezclaba con el pánico. ¿Quién demonios estaba allí? ¿Y por qué? Las preguntas se acumulaban en mi mente, sin respuestas. La sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte. No había nadie visible, pero sentía que los ojos de las ruinas me seguían. Cada ventana oscura, cada puerta colgante parecía un punto de observación. El silencio se volvió hostil, como si me estuviera juzgando por haber invadido este lugar sagrado y abandonado. La moto parecía más pequeña y vulnerable en este paisaje gigantesco y desolado. Los edificios se volvieron más densos. Las casas se apretujaban unas contra otras, formando un laberinto de paredes rotas y techos derrumbados. Era fácil perderse en este lugar. La luz de mi faro iluminaba solo una pequeña porción del camino, dejando el resto en una oscuridad impenetrable. El miedo se convirtió en terror. Aceleré ligeramente, queriendo salir de este lugar lo más rápido posible. La moto temblaba bajo mis manos. El viento soplaba a través de las ruinas, creando sonidos extraños, gemidos y susurros que parecían llevar mi nombre. Era el sonido del abandono, el lamento de un lugar olvidado. Me concentré en la ruta, tratando de ignorar los sonidos y las sombras. El GPS indicaba que estaba cerca. Solo unos metros más. El camino se volvió aún más estrecho, con escombros bloqueando parcialmente el paso. Tuve que maniobrar con cuidado, evitando los obstáculos. Cada piedra que golpeaba la moto parecía un golpe en mi propio cuerpo. La tensión era insoportable. Miré hacia arriba, buscando la luna.
pero estaba oculta por nubes oscuras y densas. La oscuridad se hizo más profunda, y mi faro se convirtió en mi única fuente de luz. Era una luz débil y solitaria en un mundo de sombras. Sentí una sensación de claustrofobia, como si las ruinas se estuvieran cerrando a mi alrededor. El aire se volvió más frío, y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No era solo el frío físico. Era un frío que venía de la atmósfera del lugar. Un frío que te decía que estabas en un lugar donde la vida no pertenecía. Era el frío de la muerte y el abandono. Un escalofrío que se instaló en mis huesos y se negó a irse. Mi mente estaba en un estado de pánico controlado. Tenía que mantener la concentración. Tenía que encontrar la casa y terminar la entrega. Si me detenía, el miedo me paralizaría. El único camino era hacia adelante, hacia el corazón del viejo distrito. La moto avanzaba lentamente, como un animal herido que se arrastra hacia su muerte. Los ojos de las ruinas me seguían. Sentí la presencia de algo más en la oscuridad. Algo que no era humano, algo que había estado esperando en este lugar olvidado. El miedo ya no era una sugerencia, era una certeza. Estaba en un lugar donde no se suponía que estuviera, y estaba a punto de descubrir por qué. Me pregunté qué diría la persona que me había enviado aquí. ¿Sería un anciano solitario? ¿Un estudiante? ¿Un bromista? No importaba. Solo quería ver una cara, escuchar una voz humana. Quería una confirmación de que no estaba solo en este cementerio de casas. Quería algo real en este paisaje de sombras. La carretera se abrió ligeramente, revelando un pequeño claro. Y en el centro del claro, estaba la casa. No era una ruina. Estaba intacta, con un aspecto perfecto e inmaculado. Era una anomalía en este lugar de destrucción. Se veía fuera de lugar, como si hubiera sido colocada allí por una mano invisible. No había luces encendidas. La casa estaba sumida en una oscuridad total. No había movimiento, ni sonido. Solo una quietud inquietante. Me detuve a unos metros de la casa, con el corazón latiendo con fuerza. La moto se detuvo, y el silencio volvió a caer sobre mí. El contraste entre la casa perfecta y el paisaje de ruinas era escalofriante. Era una isla de perfección en un océano de destrucción. Y algo dentro de mí me decía que esa perfección era una trampa. Una trampa para un simple repartidor de comida. Estaba en el umbral del vacío, y no había vuelta atrás. El teléfono vibró de nuevo, indicando que había llegado al destino. La entrega estaba lista para ser completada. Me bajé de la moto, sintiendo el frío de la tierra bajo mis pies. La oscuridad me rodeaba, y la casa me esperaba. La última entrega de la noche. Y el comienzo de mi pesadilla. Me detuve al borde de la calle que el GPS había marcado como la de la entrega. Apagué la moto. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y opresivo. Era un silencio diferente al de la ciudad dormida, era un silencio de muerte. El aire era denso, cargado con el olor a polvo y cemento húmedo. Bajé de la moto, sintiendo la tierra suelta bajo mis botas. La única luz venía de mi faro y de la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las nubes. La calle no era una calle, era un campo de escombros. Montones de ladrillos rotos, trozos de madera podrida y vigas de metal retorcidas bloqueaban el camino. Era evidente que la demolición había sido brutal y que la naturaleza había reclamado el lugar. Los edificios que aún quedaban en pie eran esqueletos de lo que alguna vez fueron hogares. Ventanas vacías como ojos ciegos miraban la oscuridad. El paisaje era desolador, una imagen de caos y destrucción. Caminé lentamente, tratando de no tropezar con los restos. El sonido de mis pasos era el único que rompía el silencio, y sonaba increíblemente fuerte, como si estuviera gritando en una catedral vacía. Cada crujido de vidrio roto o cada piedra que se movía bajo mi pie me hacía saltar.
Sentía que cada sonido que hacía era una intrusión en este lugar olvidado, un anuncio de mi presencia a algo que quizás no quería ser perturbado. La atmósfera era asfixiante. Me costaba respirar. Era una mezcla de miedo y el aire pesado del lugar. La noche aquí no era solo oscura. Era una oscuridad que parecía tener peso, que se aferraba a mí como una manta húmeda. Miré a mi alrededor, sintiendo una opresión en el pecho. Era un lugar donde la alegría y la vida habían sido reemplazadas por la desolación y el olvido. Los edificios en ruinas se alzaban a ambos lados, creando un cañón de destrucción. Sus paredes estaban desmoronándose, revelando el interior de las habitaciones vacías. Podía ver restos de muebles, trozos de papel tapiz descolorido. Eran fantasmas de una vida pasada, testimonios de un lugar que había sido abandonado sin ceremonia. Era una vista triste y escalofriante. El viento soplaba a través de las ventanas rotas, creando un gemido bajo y lúgubre que resonaba en la calle. Era como si las casas estuvieran llorando. El sonido era inquietante y me ponía los nervios de punta. Me aferré a la mochila térmica, tratando de encontrar consuelo en el calor de la comida. Era lo único tangible y normal en este paisaje de pesadilla. Sentí una necesidad urgente de salir de allí. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. El cansancio había sido reemplazado por una adrenalina pura que me mantenía despierto y alerta. Miré mi teléfono, la dirección brillaba como una luz guía en la oscuridad. Tenía que encontrar la casa y terminar esto. Quería volver a mi mundo, donde las calles eran seguras y los edificios estaban habitados. Caminé con cuidado sobre los escombros. Mis botas se hundían en el polvo y la tierra húmeda. Había una sensación de que el lugar estaba vivo de una manera extraña, una vida de decadencia y descomposición. Los árboles muertos se alzaban como esqueletos, sus ramas retorcidas alcanzando el cielo oscuro. Era un lugar donde la naturaleza misma parecía haber sucumbido a la tristeza. El silencio era la cosa más aterradora. No era la ausencia de sonido, era la presencia de la quietud. Un silencio que te hacía sentir que algo estaba escuchando, esperando. Miré hacia las ventanas oscuras, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero solo había oscuridad. Era un lugar donde el miedo se sentía cómodo, donde la paranoia era una respuesta racional. Me pregunté qué había pasado aquí. ¿Por qué el proyecto de demolición había fracasado? ¿Por qué la gente había abandonado este lugar tan abruptamente? Los rumores de maldiciones y fantasmas ya no me parecían tan descabellados. Este lugar tenía una energía pesada, una historia de dolor y pérdida que se sentía en el aire. Era un lugar que no quería ser visitado. Me sentí como un intruso. Era un repartidor, un simple trabajador, pero en este lugar me sentía como un profanador. Era un lugar sagrado para la desolación y yo había invadido su santuario. Esperaba que la persona que vivía aquí fuera comprensiva y que la entrega fuera rápida. No quería quedarme ni un minuto más de lo necesario. El aire se volvió más frío a medida que me acercaba al centro de la calle. El olor a humedad y moho se hizo más fuerte. Había trozos de metal oxidado y cables colgando de los postes de luz. Era un laberinto de peligro y destrucción. Cada paso era un riesgo. Tuve que usar la linterna de mi teléfono para iluminar el camino y evitar caer. Miré hacia la luna, pero estaba oculta por una capa densa de nubes. La oscuridad se intensificó y mi faro se sintió más débil. Me encontraba en la penumbra total, rodeado por los fantasmas de los edificios. La ciudad que conocía estaba a kilómetros de distancia, y este lugar se sentía como otro planeta. La sensación de ser observado regresó. No sabía de dónde venía. No había nadie. Pero sentía una presencia. Una presencia fría y silenciosa que me seguía en las sombras. Era una sensación de que no estaba solo en la calle de escombros. Que algo estaba allí conmigo, esperando. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmar mi mente.
Pero el miedo era demasiado fuerte. La adrenalina me bombeaba por las venas. Tenía que seguir adelante. Tenía que encontrar la casa. Era mi única opción. No había forma de volver atrás. Me acerqué a un muro derrumbado. Era un lugar donde la destrucción había sido particularmente intensa. Los cimientos estaban expuestos y la tierra estaba revuelta. Era un lugar de violencia y caos. Me sentí pequeño e indefenso en este paisaje de ruinas. La calle se volvió más estrecha. Los escombros se acumulaban en montones más grandes. Tuve que saltar sobre un trozo de hormigón para seguir adelante. El sonido de mis botas en el escombro resonó en el silencio. Era un sonido que me hizo temblar. De repente, vi la casa. Se alzaba al final de la calle, la única intacta en todo el vecindario. La luz de mi faro la iluminó, revelando su perfección inquietante. No tenía ventanas rotas, ni paredes derrumbadas. Era una isla de orden en un océano de caos. La casa me llamó la atención de una manera extraña. Se sentía como si me estuviera esperando. Era una visión perturbadora. ¿Por qué esta casa había sido perdonada por la demolición? ¿Y quién vivía allí? El misterio solo aumentaba mi miedo. Me acerqué a la casa, con el corazón latiendo con fuerza. La mochila térmica me pesaba en la espalda. La entrega estaba a unos metros. Y la pesadilla estaba a punto de comenzar. La casa se alzaba al final de la calle de escombros, una visión surrealista en medio de la destrucción. Era la única estructura intacta, una isla de perfección en un océano de caos. Mientras el resto del vecindario se desmoronaba en ruinas, esta casa parecía recién construida. La pintura estaba fresca, el techo intacto, y las ventanas brillaban con un reflejo oscuro. Era una anomalía, y esa perfección me ponía los nervios de punta. El contraste era tan brutal que me hizo detener por un momento. Las casas a su alrededor eran esqueletos de madera y ladrillo, pero esta casa se alzaba orgullosa y desafiante. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. No había escombros en su jardín, no había hierbas crecidas. El césped estaba cortado, y un pequeño sendero de ladrillos conducía a la puerta principal. Era una imagen perturbadora de normalidad en un lugar que era todo menos normal. Me acerqué lentamente, mis botas crujiendo en el camino de grava. La casa no tenía luces encendidas. Ni una sola. Las ventanas eran agujeros negros en la fachada, y la puerta principal estaba sumida en una oscuridad total. Era una casa perfecta, pero parecía deshabitada, o peor aún, dormida. La ausencia de luz me hizo sentir aún más vulnerable. Me detuve en el sendero, mirando la casa. La sensación de ser observado se hizo más fuerte. No había movimiento, no había sonido, pero sentía que la casa estaba viva. No de una manera reconfortante, sino de una manera siniestra. Era como si la casa estuviera respirando, esperando mi llegada. La atmósfera se volvió más pesada, y el frío se intensificó. El silencio era abrumador. En un vecindario normal, habría ruido de fondo, tráfico lejano, televisores encendidos, perros ladrando. Pero aquí no había nada. Solo el silencio absoluto, un silencio que te hacía sentir que estabas solo en el mundo. Era una quietud que te hacía sentir que algo se escondía justo detrás de las paredes. Miré a mi alrededor, hacia las ruinas. Eran una confirmación de la realidad de este lugar. Este era el viejo distrito, el lugar abandonado. Pero la casa impecable era una contradicción. ¿Quién vivía allí? ¿Y por qué se mantenía en perfecto estado en medio de la destrucción? El misterio me llenaba de un terror frío y irracional. Me obligué a seguir adelante. Tenía la comida en mi mochila y tenía que entregarla. Era solo un trabajo. Pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran llenas de plomo. Cada paso me costaba un esfuerzo inmenso. El miedo era un peso en mi pecho, una sensación de que estaba caminando hacia una trampa.
Me acerqué a la puerta principal. Era una puerta de madera maciza, pintada de un rojo oscuro que parecía absorber la poca luz que había. No había timbre. Solo una aldaba de metal. La puerta se veía fuerte y robusta, una fortaleza en un mundo de caos. Me sentí pequeño e indefenso frente a ella. El porche estaba limpio y vacío. No había macetas, ni felpudos, ni ningún signo de vida. Era una casa sin personalidad, sin huellas humanas. La perfección de la casa era inquietante. No había polvo en las ventanas, no había telarañas en las esquinas. Era demasiado perfecta para ser real. Miré hacia las ventanas del segundo piso. Estaban oscuras y vacías. Sentí que alguien me estaba observando desde la oscuridad. Era una sensación de paranoia que no podía sacudirme. Me froté los brazos, tratando de calentar mis manos entumecidas. El frío del lugar se había metido en mis huesos. Me acerqué a la puerta. El aire a su alrededor era más frío, como si una nevera estuviera abierta. El olor a polvo y moho se hizo más fuerte. Era un olor que me hacía sentir náuseas. La casa tenía una presencia, una energía que me hacía sentir incómodo. Me preparé para tocar la puerta. Mi mano temblaba ligeramente. Me dije a mí mismo que era solo una casa, solo una entrega. Pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tamborileo constante. El miedo me decía que me alejara, que corriera, que no mirara atrás. Pero mi sentido de responsabilidad me mantenía allí. Quería terminar esto. Quería volver a casa. Solo un toque en la puerta, una entrega rápida, y luego la libertad. La puerta me esperaba, una superficie lisa y oscura en la noche. Me pregunté si la persona que había hecho el pedido sabía lo inquietante que era su casa. ¿Era un bromista? ¿Un loco? ¿O algo peor? Las preguntas se acumulaban en mi mente, sin respuestas. La casa me miraba con sus ventanas oscuras, un desafío silencioso. La mochila térmica en mi espalda me pesaba, un recordatorio constante de mi misión. La pizza estaba caliente, un contraste con el frío de la noche. Era un símbolo de normalidad en un lugar que era todo menos normal. Sentí una punzada de pánico. Quería correr. Quería dejar la comida en el suelo y huir. Pero algo me mantuvo allí. Una mezcla de terquedad y una extraña fascinación por la casa. Quería saber qué había dentro. Me acerqué a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. La madera se sentía fría al tacto. Era una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Un umbral entre el mundo real y algo más. La casa parecía susurrar. No había sonido, pero sentí un eco de voces en el viento. Era mi imaginación, me dije a mí mismo. El cansancio, el miedo. Pero los susurros persistían. Estaba listo para tocar. Pero antes de que mi mano pudiera alcanzar la aldaba, la puerta se abrió ligeramente, con un chirrido suave y prolongado. Y no había nadie. La puerta se había abierto por sí sola, un chirrido suave que resonó en el silencio absoluto de la noche. Mi mano se detuvo en el aire, a punto de tocar la aldaba. Mi corazón se detuvo. No había viento. La casa estaba quieta. Pero la puerta estaba entreabierta, invitándome a mirar dentro. La oscuridad en el interior era total, una negrura que parecía más profunda que la noche misma. Era un vacío que me succionaba. Me quedé paralizado en el porche. El miedo era una presencia física ahora, un peso frío en mi pecho. Me pregunté qué había detrás de esa puerta. ¿Había alguien escondido? ¿Era una broma cruel? ¿O algo peor? El silencio se intensificó, un silencio que no era tranquilizador, sino opresivo. Era como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. La oscuridad de la entrada me atrajo. No había luces encendidas, ni siquiera una luz tenue en el pasillo. Era una negrura absoluta. Traté de vislumbrar algo,
cualquier cosa, pero solo veía la oscuridad. El aire que salía de la casa era frío, mucho más frío que el aire exterior. Era un frío que me recordaba a un sótano, a una tumba. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. La casa tenía una energía, una presencia que me hacía sentir incómodo. No era una presencia humana. Era algo más antiguo, más frío. Sentí una sensación de que estaba siendo observado desde las sombras. Que algo estaba esperando que diera el siguiente paso. El miedo me aconsejó huir. Dejar la comida y correr. Pero mi cerebro estaba paralizado. La situación era tan surrealista, tan fuera de mi experiencia, que no podía procesarla. Me quedé allí, congelado en el porche, con la mochila térmica pesando en mi espalda, la comida aún caliente. Me acerqué un poco más a la puerta. No había sonido. No había movimiento. Solo el silencio y el frío. El olor a polvo y moho se hizo más fuerte, un olor a abandono y decadencia. Era una casa que no tenía vida, pero que no estaba muerta. Estaba en un estado de limbo, un lugar entre mundos. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional. Tal vez el viento había abierto la puerta. Pero no había viento. Tal vez alguien estaba durmiendo y la puerta no estaba cerrada. Pero el silencio era demasiado profundo para una casa habitada. Era un silencio que te gritaba que estabas en un lugar donde no debías estar. Sentí una presión en mi cabeza, como si algo estuviera tratando de entrar en mi mente. Era una sensación de vértigo, una náusea que me hizo tambalearme. Me aferré a la pared de la casa, tratando de mantener el equilibrio. La casa se sentía fría y hostil al tacto. Miré la mochila. La comida. Tenía que entregarla. Tenía que terminar esto. Si no lo hacía, el miedo me perseguiría el resto de mi vida. Me obligué a respirar profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. Era hora de terminar la entrega. Me arrodillé lentamente en el porche, con los ojos fijos en la puerta entreabierta. Mi mano temblaba mientras sacaba la comida de la mochila. El calor de la pizza era un pequeño consuelo, una conexión con el mundo normal. Coloqué la caja de pizza y la bolsa de bebidas en el suelo, justo frente a la puerta. El sonido de la mochila al caer en el suelo fue ensordecedor en el silencio. Me sentí como un animal asustado, tratando de no hacer ruido. Me levanté lentamente, sin apartar los ojos de la puerta. Todavía no había movimiento. Solo la oscuridad y el frío que emanaba de la casa. No había nadie para pagar, nadie para recibir la comida. Era una entrega sin contacto, llevada al extremo. Me pregunté si alguien la recogería. ¿O simplemente se quedaría allí, en el porche, esperando eternamente? La idea me llenó de un terror silencioso. Me di la vuelta lentamente, listo para correr. Pero algo me hizo dudar. Una voz en mi cabeza me dijo que no mirara atrás, que simplemente corriera. Pero la curiosidad, el miedo, la necesidad de entender, me mantuvo allí. Quería saber si había alguien, algo, en esa casa. El silencio era insoportable. Era un silencio que te hacía sentir que el tiempo se había detenido. No había sonido de autos lejanos, no había sonidos de la ciudad. Solo el silencio absoluto del viejo distrito. Un silencio que te decía que estaba solo. Miré a mi alrededor. Las ruinas estaban sumidas en la oscuridad, fantasmas de un pasado olvidado. La casa impecable era la única luz en la oscuridad, una luz falsa y siniestra. Me sentí como una mosca atrapada en una tela de araña, y la araña estaba a punto de moverse. Me dirigí hacia la moto, mis pasos lentos y cuidadosos. La adrenalina me bombeaba por las venas, un zumbido constante en mis oídos. Sentí que la casa me seguía con sus ojos oscuros, una presencia que me envolvía. Quería correr, pero mis piernas se sentían pesadas. El porche se sentía como un escenario, y yo era el único actor. La comida en el suelo era un sacrificio,
una ofrenda a la oscuridad. Me alejé lentamente, sin dar la espalda a la casa. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Estaba a punto de llegar a la moto cuando escuché algo. No era un sonido. Era un susurro. Una voz fría y seca que venía de la puerta entreabierta. Una voz que me hizo detener en seco. Gracias. La mano del protagonista se detiene justo antes de tocar la aldaba. Un crujido débil y prolongado rompe el silencio opresivo. La puerta de madera, que parecía tan sólida e inamovible, comienza a abrirse lentamente por sí sola. No hay viento, no hay movimiento visible en la casa, solo el lento deslizamiento de la madera sobre las bisagras oxidadas. El corazón del protagonista se acelera, un tamborileo violento en su pecho. El miedo es puro y visceral. El espacio entre la puerta y el marco se expande, revelando una oscuridad absoluta en el interior. Es una oscuridad que no solo bloquea la luz, parece absorberla. La oscuridad no es vacía, se siente densa, casi tangible. El protagonista se aferra a la mochila térmica, su única conexión con el mundo real. La realidad de la situación lo golpea con fuerza, está solo, en una calle abandonada, y una puerta se está abriendo ante él sin explicación. Una ráfaga de aire helado emana del interior de la casa, golpeando al protagonista en la cara. Es un frío que no pertenece a esta noche, un frío que cala hasta los huesos. Es un frío húmedo y antiguo, con olor a polvo y a tierra mojada. El protagonista retrocede un paso, su mente gritándole que huya. La presencia fría se siente como una mano invisible que lo empuja hacia atrás. A pesar del pánico, el protagonista no puede apartar la vista de la puerta. Trata de ver algo, cualquier cosa, un rostro, una sombra, un par de ojos. Pero solo hay oscuridad. La casa es una tumba silenciosa, pero la presencia es innegable. Es una presencia que no es humana, que se siente antigua y hostil. La tensión en el aire es insoportable. El silencio se vuelve aún más profundo. Es un silencio que te hace sentir que el mundo exterior ha dejado de existir. El protagonista se siente atrapado, una presa en un juego macabro. La casa lo está observando, evaluando sus movimientos. Cada respiración es un sonido ensordecedor. El miedo lo paraliza, sus músculos se niegan a obedecer. El protagonista se da cuenta de que no puede seguir esperando. Tiene que terminar la entrega. La comida en la mochila es su única excusa para estar allí. Saca la caja de pizza y la bolsa de bebidas, sus manos temblando. El calor de la comida contrasta con el frío que emana de la casa. Se arrodilla lentamente, con los ojos fijos en la oscuridad de la entrada. Coloca la comida en el suelo, justo al borde del porche. Es un gesto de rendición, una ofrenda a la oscuridad. El sonido de la caja de pizza al tocar el suelo es un crujido seco y ensordecedor en el silencio. El protagonista se levanta rápidamente, sin apartar la vista de la puerta. La comida está allí, pero no hay nadie para recibirla. Es una entrega a un fantasma, una transacción sin rostro en la oscuridad. El protagonista se siente enfermo, una mezcla de náusea y pánico. Se da cuenta de que ha cruzado una línea, que ha entrado en un lugar donde la realidad se ha distorsionado. Se da la vuelta lentamente, listo para huir. Pero una extraña fascinación lo mantiene en su lugar. Quiere saber qué hay dentro. Quiere ver la cara de la persona, o la cosa, que vive en la casa. Pero el miedo es más fuerte que la curiosidad. Se aleja lentamente, sin mirar atrás, sus pasos cuidadosos y silenciosos. El porche se siente como un escenario, y la casa como un espectador. El protagonista se siente vulnerable, expuesto a la oscuridad. El aire a su alrededor se siente más frío. La presencia que había sentido antes se intensifica, una sensación de que algo está a punto de moverse. El protagonista camina hacia su moto, sus pasos rápidos y ansiosos. No quiere quedarse un segundo más en este lugar. Quiere volver a la seguridad de la ciudad, a la normalidad de su vida.
El viejo distrito se siente como una prisión de escombros y sombras. El miedo lo impulsa hacia adelante. No mira las ruinas a su alrededor. Solo se concentra en su moto, la única vía de escape. La adrenalina le bombea por las venas, un zumbido constante en sus oídos. Se siente como si estuviera corriendo en cámara lenta. La moto está a solo unos metros. El protagonista extiende su mano hacia el manillar. La libertad está a su alcance. Pero el silencio se rompe de nuevo. Un susurro frío y seco. Una voz que parece venir de la oscuridad de la casa. Gracias. El protagonista se detiene en seco. El susurro es inconfundible, una palabra simple pero aterradora. Se da la vuelta lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La figura se alza en el umbral. Alta, delgada, y no parece humana. Es una sombra en la oscuridad, una silueta que se mueve con una gracia inquietante. El miedo lo paraliza. Es una pesadilla hecha realidad. La figura se acerca lentamente. No camina, se desliza. El protagonista trata de correr, pero sus piernas se niegan a moverse. La figura se detiene a unos metros de él. Sus ojos brillan en la oscuridad, dos puntos de luz roja que lo miran fijamente. La voz susurra de nuevo, más cerca ahora. El último pedido. El protagonista siente un frío intenso. Es el frío de la muerte, de algo que no pertenece a este mundo. El protagonista cierra los ojos, tratando de escapar de la pesadilla. Pero la figura está allí, esperando. Y el miedo lo envuelve por completo. La figura levanta una mano delgada y huesuda. El protagonista abre los ojos, mirando la mano que se acerca a él. El terror es absoluto. No hay escapatoria. Estaba a solo unos metros de mi moto, con la espalda hacia la casa. Mi mente estaba enfocada en el motor, en la seguridad de la carretera y en la libertad. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolsillo. El alivio estaba tan cerca que podía saborearlo. El silencio opresivo de la calle de escombros parecía un obstáculo insignificante. Estaba a punto de escapar. Justo entonces, escuché un sonido. No era el crujido de la madera, ni el susurro del viento. Era una voz. Un susurro frío y seco que parecía venir de la oscuridad de la casa. Era una voz que no era humana, que sonaba como el aire moviéndose a través de un túnel oscuro y polvoriento. Una sola palabra, gracias. Me detuve en seco. Mi corazón se detuvo. El susurro era inconfundible, una palabra simple pero aterradora. Se sentía como si hubiera sido pronunciada justo detrás de mí. Un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Era el sonido del terror absoluto. Me di la vuelta lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La adrenalina me bombeaba por las venas, un zumbido constante en mis oídos. Mis ojos estaban fijos en el umbral de la puerta, donde la oscuridad se había vuelto más densa. No había movimiento, no había sonido. Solo el silencio y la oscuridad. Y luego la vi. Una figura se alzó en el umbral. No caminó, se deslizó desde la oscuridad. Era alta y delgada, con una silueta que no parecía humana. Era una sombra en la oscuridad, pero una sombra con forma y sustancia. El miedo me paralizó. Era una pesadilla hecha realidad. La figura se movía con una gracia inquietante, como si estuviera flotando en el aire. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos y la boca. Sus extremidades eran largas y delgadas, como ramas retorcidas. Era una visión que desafiaba toda lógica y comprensión. El miedo se apoderó de mí, un miedo que me dejó sin aliento. La figura se detuvo en el umbral, observándome en silencio. No había sonido, pero sentí su mirada sobre mí, una mirada fría y penetrante. Era una presencia que me envolvía, una sensación de que estaba siendo juzgado por algo antiguo y hostil.
Mis piernas se negaron a moverse, mis músculos se negaron a obedecer. Estaba atrapado. La figura se acercó lentamente. No había pasos, solo el suave deslizamiento de su cuerpo. El miedo se intensificó, un terror que me hizo temblar incontrolablemente. La figura se detuvo a unos metros de mí. Pude ver sus ojos brillando en la oscuridad, 2 puntos de luz roja que me miraban fijamente. La voz susurró de nuevo, más cerca ahora. Era la misma voz fría y seca, pero con un tono que me hizo temblar. El último pedido. El protagonista siente un frío intenso. Es el frío de la muerte, de algo que no pertenece a este mundo. El protagonista cierra los ojos, tratando de escapar de la pesadilla. Pero la figura está allí, esperando. Y el miedo lo envuelve por completo. La figura levantó una mano delgada y huesuda. El protagonista abrió los ojos, mirando la mano que se acercaba a él. El terror era absoluto. No había escapatoria. La mano se acercó a mi rostro, una caricia fría que me hizo temblar. La voz susurró de nuevo, justo en mi oído. Te hemos estado esperando. El protagonista sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. La figura se movió con una velocidad sobrenatural, y antes de que pudiera reaccionar, me agarró. El protagonista sintió el frío de la muerte. La figura me arrastró hacia la casa, hacia la oscuridad. Mis gritos se ahogaron en el silencio. El miedo me paralizó por completo. La figura me arrastró hacia la puerta entreabierta. La oscuridad me succionaba. El protagonista luchó, pero mis músculos no respondían. La figura era fuerte y fría. Entramos en la casa. La oscuridad era total, una negrura que me cegó. Sentí la presencia de algo más en la oscuridad, algo que me esperaba. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo. El silencio volvió a caer sobre mí, un silencio que me decía que estaba solo en la oscuridad. El último pedido. Y el último viaje. El pánico rompió la parálisis. El miedo se transformó en una adrenalina pura y cruda que me obligó a moverme. La figura se alzaba frente a mí, pero mi instinto de supervivencia fue más fuerte que el terror. Me di la vuelta bruscamente y corrí hacia la moto. El sonido de mis pasos en la grava fue ensordecedor en el silencio. No miré hacia atrás. Mi única meta era llegar a la moto y escapar de ese lugar. Alcancé la moto y salté sobre ella. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave y encendía el motor. El rugido del motor fue un sonido de salvación, una promesa de vida en medio de la muerte. No me importaba la comida que había dejado atrás. No me importaba el dinero. Solo quería escapar de la figura y de la casa impecable. Apreté el acelerador y salí disparado. La moto se deslizó sobre los escombros, luchando por mantenerse en el camino. No me importaba el terreno irregular. Solo quería velocidad. Miré hacia atrás por un segundo. La figura estaba en el porche, observándome en silencio. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. El terror me golpeó de nuevo, un miedo frío que me hizo temblar. Aceleré aún más. La moto rugía mientras dejaba atrás la calle de escombros. Sentí que la figura me estaba persiguiendo. No había sonido, no había pasos, pero sentí su presencia detrás de mí, una sombra fría y silenciosa que se movía a una velocidad aterradora. El viento me golpeaba en la cara, pero no sentía el frío. Solo sentía el pánico. Miré los espejos retrovisores. La oscuridad de la calle de escombros se desvanecía en la distancia. No podía ver a la figura, pero sentía su mirada sobre mí. Era una sensación de que estaba siendo cazado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tamborileo constante que resonaba en mis oídos. El miedo me impulsaba hacia adelante. No miré hacia atrás. Solo me concentré en la carretera, en la luz de mi faro que iluminaba el camino. El viejo distrito se sentía como una prisión, y yo era el único prisionero que había logrado escapar.
Me adentré en las calles más familiares, pero el miedo no desaparecía. Sentí que la figura estaba justo detrás de mí. Miré los espejos retrovisores de nuevo. Y la vi. Una silueta alta y delgada, flotando en la distancia. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. No caminaba, se deslizaba a una velocidad inhumana. Grité, un grito ahogado en el viento. Apreté el acelerador aún más. La moto temblaba bajo mis manos. La figura se acercaba. No había forma de escapar. Estaba atrapado en una pesadilla. El miedo me dejó sin aliento. La figura se acercó a mí. La vi en el espejo retrovisor, justo detrás de mí. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad aterradora. Sentí su presencia fría y siniestra. Estaba a punto de alcanzarme. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmar mi mente. Pero el terror era demasiado fuerte. Sentí la mano fría de la figura en mi hombro. Grité de nuevo. Abrí los ojos y miré hacia atrás. La figura no estaba allí. Solo la carretera vacía. La figura se había desvanecido. O tal vez nunca estuvo allí. Mi mente estaba jugando conmigo. El miedo me había hecho ver cosas. Pero la sensación de la mano fría en mi hombro era real. Aceleré aún más, alejándome del viejo distrito. La ciudad se acercaba. Las luces de la ciudad se veían en el horizonte. Era un faro de esperanza, una promesa de seguridad. Alcancé el límite de la ciudad. El aire se sintió más cálido. Las luces de la calle se encendieron. Los sonidos de la ciudad regresaron. El miedo comenzó a disiparse. Estaba a salvo. Me detuve en una estación de servicio. Apagué el motor. La moto estaba fría y silenciosa. Me bajé lentamente, mis piernas temblando. Me senté en el suelo, tratando de calmar mi respiración. El sol estaba saliendo. El amanecer iluminaba el cielo con un brillo dorado. Era un nuevo día, pero sentía que había envejecido 10 años en una noche. La experiencia me había marcado para siempre. No volví al viejo distrito. No volví a tomar pedidos a esa hora. Dejé la mochila térmica en la estación de servicio. Era un recuerdo de la pesadilla. La historia del último pedido se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. La gente hablaba de la casa impecable en el viejo distrito, de la figura delgada y alta que vivía allí. Pero nadie sabía la verdad, solo yo. Y cada vez que veía una moto de repartidor a las 3 de la mañana, sentía un escalofrío. El último pedido. El pedido que me cambió para siempre. El pedido que me mostró el lado oscuro de la realidad. Y así termina la historia de El último pedido. Un recordatorio escalofriante de que incluso en la rutina diaria, hay lugares y horas donde la oscuridad es más densa y donde las leyendas urbanas pueden volverse muy reales. Si esta historia te ha hecho sentir un escalofrío, dale me gusta a este video y únete a nosotros para no perderte nuestras próximas narraciones. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido un encuentro inexplicable en medio de la noche. Quizás la próxima vez serás tú quien reciba el último pedido.